Vamos a ver este tema de solución de ecuaciones no lineales y vamos a aplicar el método de la secante al ejemplo anterior. Recuerden que en el ejemplo anterior habíamos visto el método de Newton y habíamos aplicado esta función. Pero antes veamos esta gráfica. Como les decía, aquí tenemos varias raíces. En el ejemplo anterior habíamos hallado esta raíz que está entre 2 y también vamos a aplicar ese intervalo ahora, ¿sí? Pero como pueden ver, también tiene raíces negativas y muchos otros intervalos. Nuestro objetivo aquí es el que esté más cerca a cero. Entonces vamos a aplicar, como les decía, el primer paso, que es la existencia de una solución. Esta es la función. Recuerden colocar siempre sus datos en radianes en su calculadora y encontrar el intervalo. Entonces, viendo el gráfico de más cerca, tenemos que la solución está entre 2 y 1,5. Si realizamos la tabla de existencia, vamos a tener lo siguiente, que desde 0 hasta 0, en este caso 3,5, tenemos variación de signo entre 1,5 hasta 2, desde menos 0,997 a 0,193. Entonces vamos a elegir ese intervalo, ahí vamos a encontrar esa solución. Y también podemos ver que hay otro intervalo entre 2,5 y 3, efectivamente en el gráfico se ve eso, pero nosotros vamos a elegir este intervalo. Entonces el intervalo elegido es este de acá, de 1,5 a 2. Vamos a hacer entonces la garantía para ese intervalo. Entonces esta es la función, la vamos a derivar. Su derivada va a ser igual al coseno de x menos 2x seno de 1 más x al cuadrado. Vamos a garantizar esa solución dentro del intervalo que habíamos elegido, que es 1,5 a 2. Entonces vamos dando un espaciado al x de 0,1 y obtenemos este resultado. Fíjense que todos son positivos y ese era nuestro objetivo, ¿cierto? Que todos esos valores en el intervalo A y B sean todos positivos o todos negativos. En este caso son todos positivos. Esta es la derivada, lo que está en verde. Ahí pueden ver que efectivamente dentro del intervalo A y B solo existen números positivos. Entonces, eso era lo que nos interesaba saber. Todos son positivos. Ahora sí podemos garantizar que trabajar con este intervalo es el ideal. Ahora, como les decía antes, ¿ustedes cuál valor inicial tomarían? ¿1,5 o 2 en algún método? Van a elegir 2, ¿cierto? Porque fíjense que ese está más cerca de la solución. Pero antes, veamos de qué trata el método secante. El método de la secante sería el más sencillo porque no les pide derivar, no les pide hacer cumplir el cuarto criterio como en el caso de Newton. Y uno de sus beneficios también es que no es tan muy lento como el de bisección. Recuerden que el de bisección necesitamos hacer varias iteraciones para llegar a la solución. Este método es como decir el central, el de medio. No es complicado y llega a la solución en unas iteraciones que se puede decir aceptable. No es muy rápido ni muy lento. El más rápido, recuerden, es Newton. Entonces vamos a aplicar aquí método secante. ¿Qué nos pide? Nos pide tener unos valores iniciales, dos valores. Y eso son los del intervalo precisamente. Vamos a usar nosotros Sx sub 0 y x sub 1 del intervalo A y B, que ya lo hemos encontrado, ¿cierto? En la existencia. Es 1,5 a 2. Y nos pide utilizar esta ecuación de la secante. Esta es la ecuación que nos plantea el secante. Como han podido ver en su deducción, parte de rectas secantes, que significa que atraviesan la función en dos puntos. Entonces el error relativo lo vamos a calcular con esta fórmula y simplemente tendríamos que ya aquí anotar. El intervalo va a ser de 1,5 a 2. Analicemos qué es lo que nos pide el método de la secante. Fíjense que nos pide solamente x sub i menos 1 y aquí también aparece x sub i menos 1. También aparece su f de x sub i menos 1 por acá y en el denominador f de x sub i menos 1. Luego aparece x sub i menos 2 y su f de x sub i menos 2. Es decir, necesitamos los valores de x y f de x, recuerden que son los valores de y en este caso, que lo tenemos para el intervalo inicial. Fíjense que si este es el intervalo de x0 para nosotros va a ser 1,5 y x sub 1 va a ser 2, vamos a tener que x sub i, aplicando la fórmula del secante, si reemplazamos en i igual a 1, vamos a tener la siguiente g de x de más adelante. Primero, esta es la f de x. No se olviden, esta es la f de x que queremos hallar su solución. Tenemos que hallar entonces esto, f de x sub i menos 1 y f de x sub i menos 2. Entonces, para i igual a 0 vamos a tener lo siguiente, que x sub 0 es igual a 1,5. Como hemos visto, secante necesita de dos intervalos, entonces para iteración 1 no se puede hallar g de x. Necesitamos hacer la iteración 1. Pero sí podemos encontrar f de x sub 0, es decir, reemplazar 1,5 dentro de la ecuación de la función f de x. Reemplazamos ese 1,5 en esa función y obtenemos el primer resultado. Entonces ya tenemos x sub 0 y f de x sub 0.
Ya tenemos una parte para la secante, pero nos falta del otro intervalo, es decir, de x sub i menos 1. Para iteración 1, vamos a tener entonces x sub i 1, x sub 1 que habíamos dicho que es 2. Vamos a encontrar entonces ahora f de x 1, es decir, vamos a reemplazar este 2 en esa función f de x. Esta es la función, vamos a reemplazar entonces ese valor de 2. Reemplazando tenemos el siguiente resultado, 0,19. El método de la secante nos pedía dos intervalos, ¿cierto? Y dos f de x. Ya las tenemos, fíjense. Ya tenemos aquí un x sub 0, un x sub 1, su f de x sub 0, f de x sub 1. Ya podemos hallar entonces el primer valor de g de x con el método de la secante. Y justamente aplicando la fórmula nos da que y más 1 se va a hacer 2. Entonces x sub 2 es lo que vamos a encontrar en esta iteración. Y va a ser igual a la g de x 1. ¿Qué nos pide? El valor de x sub 1, que ya lo tenemos acá, que es 2. Su f de x sub 1, que ya lo hemos encontrado, que está acá, 0,19, 29,6. Y en el numerador, x sub 1 menos x sub 0, que es este valor 2 menos 1,5. Y sus f de x hacen la resta. Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener lo siguiente. Aquí está x sub 1, f de x sub 1, x sub 1 menos x sub 0, f de x sub 1 menos f de x sub 0. Realizamos esa operación y vamos a obtener el primer valor de la iteración, que es 1.9189. Lógicamente, este resultado tiene que estar dentro del intervalo que nosotros habíamos definido. Es decir, este valor ya debería ser un resultado muy próximo a la solución. Recuerden que la solución de esta ecuación está en el valor cercano a 2, ¿cierto? Este valor que nos da es 1.91, está muy cerca. Quiere decir que hemos calculado bien todo. Si en caso que no les saliera que está dentro del intervalo, quiere decir que se han equivocado en algo. Podemos seguir entonces y ya tenemos entonces el primer g de x. Podemos hallar aquí ya el error, ya tenemos un x sub 0 y un x sub 1. Aquí está x sub 0 y x sub 1. Podemos hallar ese error relativo. Reemplazando 1 menos 1.5 sobre 2, tenemos 0,25. Fíjense que el error es 0,25. Nos pide un error de 1 por 10 a la menos 4. Entonces falta mucho todavía, como pueden ver. Significa que tenemos que seguir iterando, ¿sí? Entonces vayamos a igual a 2. Igual a 2 vamos a tener que x sub 2 es el resultado que habíamos encontrado anteriormente. Fíjense, este 1,9189 es el anterior. Este de acá, fíjense, 1,9189. Este es el valor de x sub 2, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ese es el valor que vamos a reemplazar ahora. ¿En dónde? En la f de x. Vamos a reemplazar ese nuevo valor de x ya encontrado anteriormente por el método de la secante. Obtenemos entonces el siguiente resultado. Reemplazando ese valor, menos 0,09019. Ya tenemos nuevamente x2 y f de x sub 2. Ahora necesitamos el valor anterior, es decir, el x sub 1 y el f de x sub 1, que ya lo tenemos calculado anteriormente, para poder calcular este nuevo resultado de la secante, que para nosotros va a ser x sub 3 para la siguiente iteración. Fíjense, la g de x2 es igual a la x2, dice que es el valor actual. Su f de x, que ahora lo hemos calculado, es esto, menos 0,09019. X2 es este de acá que lo tenemos, y el x sub 1 es el anterior. Acuérdense que ya hemos calculado su f de x1 también. Entonces tenemos que ver el anterior valor. Reemplazando entonces tenemos estos valores. x2 menos f de x sub 2, x2 menos x sub 1, f de x2 menos f de x1. Reemplazando esos valores nos va a dar este valor, 1,94,473. Fíjense que ya se está acercando. Nos dio para x2 1,91. Ahora para x3, ¿cuánto nos está saliendo? Nos está saliendo 1,94,47,3. Se está acercando más, ¿cierto? Porque recuerden que el resultado está más cerca a 2. Bien, entonces hasta el momento vamos bien, pero tenemos que cumplir un error, una tolerancia que nos da. Entonces este error trabaja con el x sub i anterior más el actual. El anterior era x1, recuerden. Ahora estamos trabajando con x2, este de acá. Entonces vamos a calcular ese error. 2 sobre 1,9189, que este es el valor actual de x. Entonces nos sale un error de 0,04. Seguimos lejos de la respuesta del error que queremos lograr. Entonces hacemos la tercera iteración. X sub 3, recuerden que es el valor ya encontrado por el método secante, que es este de acá. Ya estamos realizando eso. ¿Qué más? Podemos ya entonces encontrar f de x sub 3. Reemplazando entonces x sub 3 en la función f de x, vamos a tener el siguiente valor, menos 0,043. A cada momento que ustedes reemplacen en f de x, este valor siempre va a ir reduciendo. ¿Sí? Eso es algo que tiene que ir de esa forma. Siempre fíjense, anterior f de x era menos 0,09.
este va a salir mucho más pequeño. Y el siguiente f de x va a ser mucho más pequeño hasta llegar a 0, ¿sí? Esto siempre va a ir reduciendo las f de x. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la solución. Entonces ya tenemos x sub 3, ya tenemos f de x3, ya tenemos x2, su f de x2, ya podemos aplicar nuevamente el secante, que para nosotros va a ser el x4 para la otra iteración. Entonces la g de x es igual a x3 menos f de x3, x3 menos x2, f de x3 menos f de x2, reemplazando, tenemos esos datos. x3 es este de acá, como pueden ver, su f de x es este valor. Esto es el x sub 3 actual. F de x sub, perdón, x2, que es este de acá, 1,9189. F de x2 y f de x, perdón, f de x3, f de x2. Reemplazamos 1,94,461. ¿Cuánto nos había salido el anterior? Nos había salido este de acá, 1,94,473. Ahora, fíjense que se ha repetido hasta el tercer dígito decimal. Quiere decir que ya tenemos una precisión de 3 dígitos hasta el momento. Pero nuestro objetivo es 1 por 10 a la menos 4. Ahora, como les decía, 1 por 10 a la menos 4. Cuando es 1 por 10 a la menos 4, tenemos que trabajar con ¿cuántos decimales? Con 5. Por eso es que aquí estoy trabajando con 5, ¿sí? Si era 1 por 10 a la menos 5, ¿con cuánto se trabaja? Con 6. Entonces aquí estamos trabajando con 5. Hallamos su error para ese momento. Su error va a ser igual al valor x2 sobre x3. Ese lo vamos a ir a restar a 1. Y en valor absoluto. Entonces, x2, recuerden que es este valor, 1,9189. x3, ¿cuánto es? 1,94,473. Encontramos ese error y tenemos 0,01328. Bien, entonces sí, tenemos que seguir iterando, ¿sí? En el próximo error, recuerden que este va a ser el x4. Y ese próximo error tendría que trabajar con este x3. Y ahí es donde va a haber esa precisión de 3 dígitos que les decía. Ahora estamos trabajando con x2 y x3. Por eso es que no se ve eso, lo que les había dicho anteriormente. Ahora aquí, ¿qué podemos hacer entonces? I4. Tenemos este valor, 1,94,461. Reemplazamos en su f de x, nos da 0,001. Fíjense, como les iba diciendo, esto va a ir reduciendo siempre. Ya casi es un valor que prácticamente es cero. Quiere decir que ya estamos muy cerca de la solución. Si reemplazamos, entonces vamos a obtener el siguiente resultado. f de x, x4 menos f de x4, x4 menos x3, f de x4 menos f de x3. Reemplazando tenemos la siguiente respuesta. Tenemos 1,94,461. Fíjense que este x5, que es para la próxima iteración, nos sale 1,94,461. Y ya es igual al x4, fíjense. Ya son iguales. En la iteración 4 y en la iteración 5 ya son iguales. ¿Qué significa eso? Que ya hemos llegado a la precisión que nos pedía. Obviamente estamos trabajando con redondeo simétrico, ¿sí? Para 5 dígitos decimales. Entonces, sería innecesario ya hacer la iteración 5 porque fíjense que ya se repiten los valores. x4 es igual a x5. Entonces directamente vamos a hallar el error. Pero antes, ese error de x3 hasta x4, ¿cuánto es? x3, esto es del anterior, fíjense, 1,94,473. El x4 es este de acá. Reemplazamos y ahí es donde tenemos ya 0,006. Ahora deberíamos hacer la iteración 5, pero recuerden que x4 ya es igual a x5, entonces es ilógico realizar la iteración porque aquí les va a salir 0, esto sí es que reemplazan. Entonces directamente yo voy a hallar el error ya. Recuerden que este es x5, el que hemos encontrado, y ya tenemos el x4 anterior. Directamente ya voy a hallar el error para esa iteración. x4, x5, fíjense como son iguales, uno entre 1 se hace 1, 1 menos 1 se hace 0. Por tanto, la posición ya ha llegado a lo que nos pedía, 0,0000. Esto ya es un valor mucho menor a 1 por 10 a la menos 4. Significa que en la quinta iteración, cuando x vale 1,94,461, llegamos a la solución. Entonces ya podemos resumirlo en un cuadro ilustrativo como hace el ingeniero. Anotamos la función, el intervalo con el cual se trabajó, la precisión a la cual se llegó al resultado. Anotamos esta tablita. Esto es todo lo que hemos hecho. ¿Sí? En la iteración 0 era 1,5. Hemos hallado su f de x y no hemos hecho g de x, como recuerdan. ¿Por qué? Porque no había un dato anterior. En la iteración 1 ya teníamos dos valores, 2f de x, y entonces encontramos esta g de x. Y esta g de x se convierte en la x para la próxima iteración, como recuerdan. Es decir, si viene acá. Para x2 ya es ese g de x1. Entonces, con este valor se halló su nueva f de x y se trabajó con estas dos x, x1, x2, f de x, f de x2, y obtuvimos este resultado, g de x2. G de x2 la próxima vez es x3, se vino acá,
x3, encontramos su f de x3. Entonces aplicamos secante ya, pero con estos dos valores, x2 y x3, f de x2, f de x3, obtuvimos g de x3, que se convierte en x4 para la próxima iteración. Con x4 encontramos f de x4, trabajamos entonces x3, x4, f de x3, f de x4, y encontramos g de x4. Y aquí es donde les decía, g de x4 viene a ser x5. Entonces aquí, mediante van haciendo la tabla, aquí ya pueden ver que ya son iguales, fíjense. En la iteración 4, x4 y x5 ya eran iguales, por eso es que ya no hicimos estos pasos, porque eran innecesarios. Directamente nos pusimos a hallar el error. El error es en esta columna, hemos ido controlando ese error, y aquí ya se vio que ya se cumplía con el error referido. Entonces la solución es 1,94461, llega a la precisión que nos decía, es menor al error admisible, 0,001. O sea, aquí es donde ya se encuentra la solución. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta?